Los 3 efectivos de la Policía Nacional. Vamos a hablar ahora del FONAVI. Están en nuestros estudios Luis Segarra, que fue subdirector de Recuperaciones, Cobranzas e Inversiones, y Luis Luzuriaga, que es presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú. Quisiéramos que nos resuma Luis Luzuriaga qué es exactamente lo que se está denunciando en este momento. Buenos días. Sí, buenos días, Manuel, buenos días, Nicolás, y saludos a todos los oyentes de tu programa. Efectivamente, estamos acá porque tenemos la presencia del doctor Luis Segarra, que en su oportunidad tuvo la suficiente valentía y entereza de denunciar las irregularidades y actos de corrupción que se vienen cometiendo al interior de la Comisión Ad Hoc y del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto al tema de la liquidación del patrimonio de los fonavistas que tiene que devolverse mediante la ley 29C25 que fue aprobada en referéndum. En este sentido, hemos venido también asumiendo, ¿no? la difusión y el reclamo ante las diversas instancias los poderes del Estado, ¿no? Para que se tome cartas en el asunto, ¿no? Porque es una situación de extrema corrupción, creo que tan grande o más importante. En concreto, hay algunos casos, ¿no es cierto?, muy puntuales. Sí, correcto. Buenos días también, gracias por la oportunidad. Yo quisiera, para explicar el tema, que aparentemente es muy complejo, tratarlo, decantarlo de manera general, conceptos básicos. En principio, FONAVI es un patrimonio privado, no es público. Justamente este tema fue zanjado por el Tribunal Constitucional cuando, definiendo el tema si procedía o no la devolución al FONAVI, determinó que la naturaleza de las contribuciones no eran tributarias, es decir, no siendo tributos, sí procede su devolución. Por lo tanto, este patrimonio que está en liquidación, ya estaba en liquidación en el Estado, es de dominio privado no público. Ese es el primer elemento. Segundo, luego de que se da el referéndum, donde los fonavistas, que son cerca de 2 millones de personas, ¿no?, determinan que la devolución la desean en efectivo, sale una ley, que es lo que corresponde, una ley que la aprueba el Congreso y la propone el Ministerio de Economía. Esta ley básicamente lo que hace es regular los términos que va a generarse esta devolución. Primero, como hay 2 millones de fonavistas que son en buena cuenta los que tienen el derecho sobre ese patrimonio, crea una comisión ad hoc, lo cual me parece correcto. Una comisión ad hoc que su labor básicamente tenía 2 funciones en la ley. Uno, administrar el patrimonio en liquidación, y administrar, cuando digo administrar, básicamente es cobrar, porque lo que tiene el patrimonio es cuentas por cobrar. Y de esa cobranza se va a nutrir el dinero para la devolución. Entonces, administra y cobra y devuelve. Son 2 funciones claras que están en la ley. El tema es que aquí la ley misma, nadie cuestionó en su momento que la comisión ad hoc, cuando determina la ley la composición, decide que sea mixta, es decir, que el Estado esté presente. Entonces tienes 6 miembros de la comisión y 3 miembros de la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú. O sea, tienes una mayoría... Una mayoría que en la práctica el Estado domina esta gestión de administración y de devolución de las contribuciones. Entonces, ahí viene el primer tema que, viéndolo fríamente, diríamos, ¿qué hace el Estado administrando un patrimonio privado? Es el primer elemento. Okay. No, además un patrimonio que el Estado se había apropiado y del cual había dispuesto irregularmente, ¿no es cierto? Bueno, realmente... Porque ese es el origen del conflicto, es decir, te descuentan por FONAVI, los fondos del FONAVI terminan siendo usados en cualquier cosa menos en resolver el problema de la vivienda de los aportantes, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. En el inicio, cuando se crea FONAVI, específicamente se crea con el fin de construir viviendas de bajos recursos y con facilidades de pago a personas igualmente de nivel socioeconómico bajo. Y después en el tiempo sí se fue ampliando otras temas. Pero acá el tema principal es, ¿qué es el patrimonio que está en liquidación en FONAVI? Es principalmente cuentas por cobrar, porque el efectivo actualmente bordea los 700 millones de soles. Pero eso es menos del 10%. El 90% del patrimonio, estamos hablando de cuentas por cobrar. Y esas cuentas por cobrar, a su vez, se dividen en personas naturales, que son más de 500.000 de personas que le deben a FONAVI, que son personas que desean pagar y hasta ahora no han podido llegar a fórmulas en que accedan al tema, porque han pasado tantos años y tienen una acumulación de intereses tan grande
que no se hace manejable la cobranza. Okay. Ahí hay un tema social, ¿correcto? Y la mayoría de la gente sí quiere pagar. ¿Y por qué quiere pagar? Porque casi todos tienen hipoteca sobre los lotes que compraron. Entonces, ellos efectivamente, si hay un acercamiento, podrían pagar. Pero el problema está en la otra parte de los deudores Fonavi. Los deudores principales de Fonavi es el Estado. Principalmente empresas públicas, las empresas prestadoras de saneamiento, que son Agua y Desagüe de Provincias, también está Sedapal, las empresas eléctricas, ¿no? Y el propio Ministerio de Economía, ¿no? Estas son según las cuentas de la Secretaría Técnica de Contabilidad. Entonces ahí viene el tema ya de un conflicto de intereses per se. Si la labor de la comisión ad hoc es, por un lado, administrar y cobrar, ¿no? Pero esa comisión está dominada por el Estado, ¿cómo le vas a cobrar al Estado mismo? O sea, habría por sí mismo, ¿no? Un potencial conflicto de intereses. Evidente. Ahora, pero ese conflicto de intereses ya de alguna manera ha pasado a un abuso de poder y afectación al patrimonio de Fonavi. ¿En qué sentido? Y yo tendría que explicar esto más o menos cómo es el mecanismo. Esta ley define que la comisión ad hoc es totalmente autónoma. O sea, no responde a nadie. Estos funcionarios que son nombrados, ¿no? Públicos, inclusive su cargo es ad honorem, pero no responden a nadie, no tienen dependencia jerárquica ni funcional. Pero son todos del sector economía y finanzas, 2 de ONP, 2 del MEF, 2 de SUNAT. Pero en la práctica, lo que ha hecho el sector económico y finanzas, yo diría el Ministerio de Economía, es comenzar a normar sobre el patrimonio de Fonavi, lo cual también es algo indebido, porque el Estado no puede normar sobre patrimonios privados. ¿Y cómo lo ha normado? A través de leyes de presupuesto, con disposiciones complementarias, y a través de decretos legislativos, inclusive con facultades delegadas, y lo hizo en el gabinete Villanueva también. Una última de esos temas que han regulado Fonavi, incluso, ¿no? Ya incurrió en un tema de considerar a Fonavi que el efecto concreto era que el MEF dejaba de pagar 158 millones a Fonavi, una deuda que sí la tenía registrada, ¿no? Pero obligando a Fonavi a compensar una supuesta creencia con ENACE. Era una triangulación. Fonavi le debe ENACE, una empresa en liquidación del Estado, le debe al MEF, el MEF le debe a Fonavi. Eso es lo que plantea realmente esta disposición complementaria en la ley de presupuesto del año 2018. Pero esta triangulación no es cierta, porque Fonavi no tenía ninguna deuda con ENACE, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Inventan una deuda con ENACE para... Se fabrican la deuda, ¿no? Lo que pasa es que el tema, la norma en principio sale y se llama la disposición, la sexta disposición complementaria de la ley de presupuesto 2018. El título es compensación de creencias. Cuando uno compensa creencias, ¿no? Tiene sentido compensar si es que hay voluntad de las partes de hacerlo. Entonces las partes reconocen que se deben entre sí y que hay una solución para llegar, bueno, compensamos entre nosotros. Pero ese tema implicaría que a Fonavi, antes alguien, la gente del Estado, MEF, ENACE, se siente en una mesa y digan, mira, tenemos deudas cruzadas, vamos a compensar. Pero no, nadie coordinó con la comisión ad hoc del tema. La norma sale. Cuando sale, ¿no? Yo estaba en ese momento en funciones en el año 2018, esta es la ley de presupuesto del año 2018. Entonces, la ley sale evidentemente en el 2017, y cuando sale publicada, el primer tema es que en la labor que yo cumplía ahí en la Secretaría Técnica de Fonavi, que es un ente, una unidad ejecutora dentro del MEF. Esto depende ahí sí funcionalmente del MEF. En funciones estrictas no debería reportarle, ¿no? Entonces, entre mi función, yo tenía que ver activos y pasivos de Fonavi. Entonces, cuando veo la norma, se interpreta ahí que hay una deuda de Fonavi con ENACE, y digo, no hay ninguna deuda. Entonces, el tema nunca se nos consultó para hacer informes al respecto, y por una cuestión fortuita, mi jefe, el director de administración del fondo, recibe un correo, uno de los resúmenes de las agendas de la comisión, y me entero que el secretario técnico había llevado ya a la comisión el tema de implementar esta norma. Entonces, yo a la interna ya decía que el Fonavi no debería ser nombrado por el Estado, que esta deuda está mal. ¿Y el perjuicio que le causan a Fonavi de cuánto 158 millones de soles. Aquí el tema fundamental es que cuando yo me doy cuenta de estos temas y que no nos solicitan a nosotros informes, porque ese era el tema, el área especializada siempre le piden informes para llevar a la comisión ad hoc, pero a nosotros no. Llevaron este tema hacia agosto del año 2018 y la comisión ad hoc en ese momento les dijo con buen criterio, ¿sabes qué? Antes de definir la implementación de esta norma, hazme un informe técnico legal, algo básico.
Entonces, ese informe técnico legal, ¿quién debería hacerlo? ¿El área especializada, que éramos nosotros? No, pero lo estaba haciendo, eso es lo que nos enteramos, porque no hubo nada formal directo con nosotros, la asesoría jurídica de la Secretaría Técnica. Entonces, había un tema importante y yo convencí a mi jefe y hice un informe de oficio. Informe que revisaba los antecedentes de este tema de NACE con Fonavi y determinaba y concluía que no había deuda y que realmente la norma se había equivocado y que debía ser informado esto a la comisión ad hoc, porque si no el perjuicio de Fonavi iba a ser realmente o sea, terrible. si no había deuda no ibas a poder recuperar esos 158 millones. Si no había deuda no hay sentido Es decir, de que la norma diga que... el MEF decía, cóbrale NACE, ¿no es cierto? Y en realidad Claro. NACE no... Que en principio, pongámonos en este escenario, asumamos, supuesto negado, que había deuda de Fonavi con ENACE. Ya, el Estado no puede obligar a Fonavi, que es un privado, ¿sabes qué? Tú vas a compensar. No. Porque al final de cuentas, si no hay un tema de voluntades, que se resuelva por Ahora, el ¿por Poder qué? Judicial. Lo que resulta increíble es que esto es una constante, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, el Estado peruano le debe a Salud, el Estado peruano le debe a los jubilados, el Estado peruano le debe a Fonavi. Es decir, pero el Estado peruano no le debe, o si le debe a los bancos internacionales, les paga, pero puntualito, ¿no es cierto? Para la deuda externa, sí, ¿no es cierto? Hay una meticulosidad y un estricto cumplimiento de las obligaciones y nadie siquiera se le ocurre discutirlo, pero la deuda que hay con millones de peruanos es tratada de esta manera. Bueno. O sea, ¿cuánto le deben a los fonavistas? ¿7.000 millones? Bueno, según las cuentas de la información que existía en Secretaría Técnica, las cuentas por cobrar bordean los 10.000 millones de soles, las que se tienen 10.000 millones de Así soles. es. Y de ¿Todo para el Estado no? casi el 90% es deuda del Estado. O sea, 9.000 más o menos. 9.000 más o menos, efectivamente. Y este tema que comento sobre esta compensación a creencias, donde el MEF termina efectivamente sí eliminando una obligación con Fonavi que estaba registrada en cuenta nacional de 158 millones, no es todo el tema, porque hay otras normas que han salido que han estado beneficiando a las empresas de agua y desagüe de provincias y obligando a Fonavi a eliminar las acreencias, intereses, etcétera. Los cálculos que se tenían en ese momento de todo este paquete está en proceso de implementación, porque no todo se implementó. Lo del MEFI se implementó muy rápidamente. Pero todo este paquete sumaría cerca de 1.700 millones de soles. Lo cual es absurdo realmente, porque lo que está sucediendo ahí es que están afectando, en principio... 1.700 millones de soles que se dejarían de cobrar. Así es, que se estarían eliminando del balance de Fonavi, de cuentas por cobrar, se estarían eliminando. Pero... No, además, aprovechando la posición de dominio en la comisión ad hoc de este grupo de gente que representa al Estado. Ya. Lo que están haciendo es manejar, entiendo, maquillar cifras, armar compensaciones inexistentes para borrar esas responsabilidades que tiene el Estado con Fonavi. Bueno. En un monto de 1.700 millones es un escándalo, ¿no? Bueno, solamente los 158 No, ya que es se lo han grave. hecho, ya es Pero grave. 1.700 millones es peor. Ahora, ¿qué es lo que tendría que generar una ocurrir? reacción en la gente, en los fonavistas. Lo que una cosa tendría así. que Así es. ocurrir No es dejarse que- robar el dinero, pues la Claro, práctica es eso. Pero lo que tendría que ocurrir es que los propios fonavistas, es decir, las personas que son a las que se les debe este dinero, deberían ser a través de una comisión los que representen los correcto. intereses y se encarguen de cobrarlos, Así, ¿no? Nicolás, mira, nosotros en función a esta denuncia y otras denuncias más, porque a lo que dice el doctor Luis Segarra hay que sumar, por ejemplo, el patrimonio del Fondo Mi Vivienda. El patrimonio actual es 8.000 millones y todo ese dinero se constituyó sobre una transferencia de casi cerca de 2.000 millones de soles en el año 98. ¿no? Entonces, imagínate el patrimonio que tienen los fonavistas. Si sumamos las cuentas por cobrar, más el Fondo Mi Vivienda, estamos hablando de 15.000 a casi cerca de 20.000 millones de soles. Entonces hay todo un proceso pues para tratar de reducir ese patrimonio, ¿no? Y efectivamente, nosotros hemos venido denunciando, sumando la denuncia del doctor Luis Segarra, hemos venido denunciando en su momento al Congreso de la República. Logramos que se conformara una comisión en la Comisión de Fiscalización en segunda legislatura para investigar precisamente todos estos casos. Bueno, se cerró el Congreso y nos quedamos en el aire. ¿no? Estas denuncias que hemos venido haciendo al presidente de la República desde el año 2018 con respecto a estos temas, hemos presentado cualquier cantidad de cartas a la presidencia del Consejo de Ministros, al propio presidente de la República, ¿no? al Ministerio Público, y sin embargo, todas estas denuncias terminan regresando al denunciado. O sea, el Palacio de Gobierno, el despacho presidencial, remite las denuncias al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué nos responde? Nos envía cartas diciéndole que los estamos difamando y nos van a denunciar por difamación.
Entonces hay todo un bloque, hay todo un conjunto de... Además, el ministerio que nombra a la mayoría de las Así es. personas que manejan la comisión. la ¿no? comisión. O sea, Claro. Y lo que dice... es decir, como que yo pongo, o sea, alguien me debe y quien va a decidir cómo me va a pagar y si me va a pagar es el que me debe. Así es. O sea, Es es una cierto, cosa de loco. No, pero lo más... ¿Hay alguna forma de parar esto legalmente? Yo creo que sí, vamos a tener que hacer las denuncias penales correspondientes, pero sobre todo queremos llamar la atención No, pero al las denuncias presidente penales Vizcarra. para establecer responsabilidades Así individuales. es. Pero digo, Pero para la frenar dis- el asunto de claro, esta la dis- compensación, para parar la operación y para evitar este asunto de dejar de pagarle a La FONAVI. decisión política la tiene el presidente Vizcarra. Él ha planteado que este año, y siempre ha sido desde que asumió el mando, su lucha contra la corrupción. Y nos obligó a los ciudadanos a denunciar la corrupción, esté donde esté, que haya quien carga. Y que denunciemos las estructuras corruptas que hay dentro del Estado. Él tiene la decisión política en estos momentos de poder parar toda esta situación. No permitir que el Ministerio de Economía y Finanzas siga interfiriendo, ¿no?, en esa comisión coludida con todos los miembros, no interfiriendo y causando este prejuicio a los fonavistas. Nosotros necesitamos que esa comisión se modifique. La composición de la comisión tiene que cambiar. No pueden estar estas 9 personas ni estas Claro. instituciones. No representan en realidad los intereses de los fonavistas. O sea, los deudores, los acreedores, los dueños del dinero, estamos pintados, no tenemos ni arte ni parte en esa comisión. Ni siquiera los 3 de la asociación, porque como el doctor Segarra advierte, en agosto, es cierto, la comisión pidió un informe, pero en noviembre la comisión unánimemente aprobó... Incluyendo a los que supuestamente representan a los fonavistas. Incluyendo los que supuestamente representan a los fonavistas, con el voto de ellos a favor. Entonces, Muy bien. estos 9 votaron a favor de que se diera esa compensación, ¿no? Sí, tenemos que terminar, sí. Sí, un tema muy rápido, pues es importante. Primero, para responder la pregunta de Manuel, ¿esto cómo se cambia? Muy fácil. Se podía cambiar a través del Congreso con una ley, pero ahora que no hay Congreso, el presidente puede hacerlo a través de un decreto de urgencia, básicamente sin cambiar la esencia de la ley, la de FONAVI, la 29625. ¿Cómo? La composición, en vez de 6 el Estado, que entren 6 representantes de las asociaciones que existen. ¿Listo? ¿No? El otro tema que quería precisar es la denuncia que se presentó en el Congreso, no la presenté yo, la presentó el señor José Vilca, que también es el dirigente de los prestatarios de FONAVI y que fue respaldada por el señor Luzuriaga. Yo en el Congreso, yo fui invitado a la Comisión de Fiscalización en la legislatura anterior, dado que la presidenta de la Comisión ad hoc y el secretario técnico habían sido oficiados para que den sus descargos en febrero de este año de esta denuncia, pero nunca No fue. respondieron. Entonces, a mí me citaron y yo en el Congreso le dije, yo ya no estoy trabajando en febrero, pero venga usted porque esto ha sucedido alcanzar cuando esté en información. función. Correcto. Y ahí yo di la misma declaración que estoy dando acá. Muy bien. Gracias, señor Segarra. Muchas gracias. Y otra Gracias. que Otra está en la más. cancha del presidente Vizcarra. presidente Vizcarra, ¿no? Antes de la pausa, un mensaje para ustedes. En Caja Trujillo esta Navidad, tú eliges tus regalos. Caja Trujillo, 35 años impulsando a los emprendedores del país. Volvemos.